El conflicto en la educación pública ingresó en la noche de ayer en un nuevo compás de espera. Como dice el título del Observador esta mañana, el gobierno flexibiliza la esencialidad, pero gremios continúan en pie de lucha. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, anunció que las sanciones por no ir a trabajar quedan en suspenso hasta el lunes 31, con la condición de que se reanuden las clases y se retome la negociación. Concretamente, el texto que propuso el Poder Ejecutivo ayer, y que ahora queda a consideración justamente de los gremios, empieza diciendo en su primer punto que se levanta la resolución de declaración de esencialidad en la enseñanza pública y el PIT-CNT, las federaciones y sindicatos de la enseñanza pública se comprometen a reanudar las clases inmediatamente en todos los servicios y en todo el país. El segundo punto señala que en el marco de la normativa vigente, hasta el día lunes 31 de agosto, el gobierno no considerará la instrumentación de medidas, o sea, sanciones, en relación a la resolución del Ministerio de Trabajo del 24 de agosto de 2015. Tercero, se continúan las negociaciones en el Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público y en la Mesa de Negociación de la Enseñanza Pública, teniendo como base el acta de negociación suscrita el viernes pasado, el 21 de agosto de 2015, y los lineamientos del Poder Ejecutivo sobre negociación en el sector público. Y en el cuarto punto aparecen algunas mejoras. Considerar la negociación respecto a eventuales medidas de mejora para trabajadores de la educación pública relacionadas con el Sistema Nacional de Cuidados y la extensión gradual del acceso a lentes y prótesis que el BPS brinda actualmente a trabajadores privados. Mientras se estaba discutiendo en el Consejo Superior Tripartito del Sector Público, se conoció una resolución del Movimiento de Participación Popular, el sector que lidera el expresidente de la República, José Mujica, en el que se fija posición con respecto a lo que está ocurriendo. Y llama la atención algunos de los puntos que incluye. Por ejemplo, el reclamo de que se levante la medida de esencialidad para la educación pública. Estamos con el senador Ernesto Agassi, justamente del MPP. Senador, buen día. Buenos días. Estaba mirando la declaración y veo que en su primer párrafo dice: con el objetivo de aportar soluciones que tienen como fin destrabar la situación planteada en el ámbito de la educación pública, y en el entendido de que no compartimos la medida de esencialidad adoptada en esta ocasión por el Gobierno Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional del MPP propone, etcétera. O sea, ¿el MPP nunca compartió la idea de un decreto de servicios esenciales en la educación? Primero, el MPP, como dice el encabezamiento de la resolución, tiene como objeto hacer lo que pueda para destrabar la situación, porque en realidad se venía en un ámbito de negociación y pasaron una cantidad de infelices coincidencias que cambiaron el eje durante esta semana que está terminando de la discusión, porque hasta el fin de la semana pasada lo que se discutía era el presupuesto para la educación, y esta semana terminamos todos discutiendo si estaba bien o estaba mal la esencialidad, el movimiento sindical, los propios trabajadores de la educación y la población en general. Entonces, para nosotros eso hay que destrabarlo para llevarlo a sus cauces y discutir las cosas que se necesitan resolver en este momento, que además es un momento muy particular, Cotero, porque esta semana se termina el tratamiento de la ley de presupuesto a nivel del Ejecutivo y el lunes entra en el Parlamento, y ahí empieza otro ámbito de debate de las cosas. Entonces, para nosotros teníamos que aportar algo para destrabar todo esto, y nos parecía que lo que en realidad está entorpeciendo es la declaración de esencialidad. Nos alegra mucho esto que recién comunicabas y que anoche comunicó públicamente Murro, de que se suspenda esto, porque en realidad estaba haciendo una piedra en el zapato para la discusión presupuestal, que es lo que importa. Se agregó un elemento que no estaba previsto, ¿no? ¿Usted interpreta que lo que anunció el ministro Murro anoche es una especie de suspensión del decreto de servicios esenciales? Yo creo que lo que yo interpreto es que quiere volver al cauce de la discusión presupuestal y no entrar en una discusión jurídica compleja de si la esencialidad está pensada para la educación o para situaciones extremas.
discusión que se ha disparado en estos días, pero que no aporta nada a lo que nosotros tenemos que resolver ahora, que es el presupuesto nacional. Cuando esta propuesta que hizo ayer el Poder Ejecutivo dice el gobierno no considerará la instrumentación de medidas en relación a la resolución del Ministerio de Trabajo del 24 de agosto de 2015, ¿usted lo lee como qué? Yo lo estoy leyendo como que está suspendiendo la aplicación de la esencialidad en la educación. Sí, está bien, es una forma de entenderlo. Haciendo un esfuerzo para recuperar el debate en el ámbito que corresponde, como se había empezado. Está bien, es una forma de entenderlo, pero en ese caso es importante agregar que el propio punto número 1 habla de que las clases tienen que levantarse, ¿no? Porque el punto número 1 dice levantar la resolución, como que la resolución en sí misma se levantaría si los sindicatos se comprometieran a reanudar las clases, ¿no? Pero es dar un paso para suspenderlo. Es una demostración de voluntad y solicita que los otros actores también den un paso. Yo creo que está flexibilizando algo que a principio de semana yo creo que a todos nos parecía como una decisión muy dura. En realidad lo que nosotros hacemos es fortalecer, lo dice en el punto 2 de nuestra declaración, buscar mesa de diálogo y tomar como base para eso la propuesta del Poder Ejecutivo, que hizo en la reunión del viernes pasado a la coordinadora del Sindicato de la Enseñanza y en la que participó el Ministerio de Trabajo, una instancia de negociación como corresponde, que tiene ese acta que todos conocemos. Está bien, es bueno lo que usted señala en cuanto a que hay una flexibilización, una decisión de dejar en suspenso en los hechos el decreto de servicios esenciales hasta el lunes. Ahora, ¿y eso cómo hay que verlo? ¿Es como un paso atrás del gobierno? Se adoptó una medida, se eligió un instrumento y no se lo emplea. ¿Está manejando bien la situación? Creo que eso fue, digamos, la primera pregunta que me hiciste sobre cómo lo vemos nosotros, y ahora creo que estamos viendo cómo lo está viendo el Poder Ejecutivo. Se utilizó una herramienta, se utilizó un instrumento. Nosotros no queremos dedicarnos a discutir el instrumento, yo no soy además especialista en esos temas, pero el resultado de la aplicación de ese instrumento es que cambió el eje. Entonces me parece que es sensato decir, bueno, pero con este instrumento nos complicamos, volvamos a discutir presupuesto. Y entonces saquemos un obstáculo, porque en realidad las movilizaciones esta semana, si uno miraba las consignas, las preocupaciones de la gente, lo que decían los asambleístas, lo que decían los distintos actores en las entrevistas que le hicieron los medios de comunicación, era todo referido a la esencialidad y no al presupuesto. Corremos el riesgo de estar discutiendo no lo que más importa. Lo que más importa es cuánto es el esfuerzo que hace el gobierno para asignar recursos a la educación, qué va a pasar con los salarios de los funcionarios, qué va a pasar con las inversiones. Está bien, pero otra manera de leerlo es que por haber dado ese paso el gobierno termina debilitado en esa negociación, porque ahora está haciendo un retroceso, ¿no? Yo creo que no, pero bueno, me parece que el gobierno es muy realista, ve lo que está pasando en la realidad y la va monitoreando. Usted dice que el presidente de la República mismo quiso discutir con los gremialistas en Florida, todos lo mismo. El presidente de la República les envió un mensaje a las asambleas. Bueno, y si esas cosas son todas señales que quedan todas escritas en la realidad, ¿no? Me parece que es una gran medida de sensatez también tener marcha atrás. Yo creo que es lo que ha hecho el Poder Ejecutivo para retomar la discusión de lo que importa. Entiendo lo que dice. Ahora, otra pregunta es esta. Usted señalaba, se corrió el eje. Por el decreto de servicios esenciales se corrió el eje de la discusión. De todos modos, hay algunos dirigentes políticos, algunos voceros de sectores de Frente Amplio que entienden que, bueno, sí, capaz que se corrió el eje, pero es que lo que está de fondo en este conflicto, incluso tal cual lo plantearon los sindicatos de la enseñanza, no es tanto el presupuesto, no son tanto los salarios o la asignación de recursos para la educación pública, que lo que hay es una lucha por el poder. Y que esa lucha por el poder es muy importante porque después se va a dar también, por ejemplo, cuando llegue el momento de llevar adelante la reforma o las reformas que se piensa implementar. Y en ese sentido justificaban
el decreto de servicios esenciales. Hasta incluso se recordó una frase del propio presidente Mujica, ¿no? Esa que apareció en el libro, en el último libro. Hay que juntarse y hacer mierda a esos gremios, no queda otra, ojalá logremos sacarlos del camino. Yo creo que lo que estábamos discutiendo acá era el presupuesto para la educación. Desde luego, en la discusión de cualquier asunto importante del país, hay manifestaciones de distintos grupos de interés, de distintos grupos de presión, cada uno de los cuales tiene lo suyo. Yo creo que había un desajuste entre lo que decían algunos dirigentes de los gremios de la educación y la realidad. No aceptaban cosas evidentes, no aceptaban el buen tratamiento que han tenido los salarios de los docentes en este país en los últimos 10 años, no aceptaban las inversiones que se hicieron en infraestructura, que fueron importantes, no aceptaban que el programa de gobierno se comprometió a destinar un 4,5% del presupuesto de la educación y se sobrepasó eso, se destinó un 4,7% y no un 4,5%, y me parece que había actores que no reconocían ninguna de estas cosas, pero bueno, yo no quiero asignar intenciones, Cotelo, me parece que son cosas equivocadas que la mayoría de los docentes no siguen a eso. Por eso se estaban vaciando bastante las asambleas docentes, y se estaba perdiendo credibilidad en mensaje que estaban fuera de la realidad objetiva de lo que está pasando en el país. Esa es la interpretación que nosotros tenemos. Ahora, ¿cuáles eran las causas de eso? No quiero entrar en eso, no corresponde en este momento, ayuda bastante poco. Ahora, si yo sigo su razonamiento, resulta que las asambleas de los gremios docentes, con esas actitudes que estaban teniendo los dirigentes hasta hace un tiempo, venían menguadas, no eran representativas, etcétera, pero ahora resulta que están siendo multitudinarias, muchas de ellas sí lo están siendo. ¿Tiro por la culata del decreto de servicios esenciales? En realidad lo que estaba pasando hasta la semana pasada, incluso que una parte importante de los docentes estaban trabajando, a pesar de las decisiones gremiales que no se tomaban en asambleas muy numerosas de realizar pagos. Es así. Todos los datos que nosotros tenemos es que en realidad la mitad de los docentes estaban trabajando, aunque las direcciones decidieran hacer paro. Porque por las cosas que se discutían, pero ahora todo se activó con la medida de esencialidad, que en realidad la medida de esencialidad cambió el eje de la discusión, y es una medida compleja, porque muchos que empezaron a ir a las asambleas sentían que se afectaba la libertad gremial de tomar decisiones de paro y cosas por el estilo, que no fue de ninguna manera la intención del gobierno. Yo creo que se corrió el eje, y lo que uno tiene que tener, creo que ninguno de nosotros preveía lo que iba a pasar en esta semana cuando el Poder Ejecutivo decidió la medida. Lo que hay que tener es la lectura de qué es lo que pasa con esa medida y después tomar decisiones observando la realidad. A mí me parece muy bien lo que comunicó el ministro. Está bien. Usted dice, ninguno de nosotros preveía lo que podía ocurrir como consecuencia del decreto de esencialidad. Ayer la crónica que publicaba Búsqueda sobre cómo se gestó el decreto dice que María Julia Muñoz, ministra de Educación y Cultura, avisó a Wilson Neto, presidente del CODICEN, y a José Olivera, secretario general de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. También fueron informados previamente, ¿no?, el ministro de Economía, Danilo Astori, y el expresidente y actual senador José Mujica, quienes mostraron su conformidad con la decisión de Vázquez. ¿Usted sabe, puede confirmar esto? ¿Usted habló con Mujica? No, yo no hablé con ninguno de ellos. Yo no soy periodista. No, pero es dirigente de primera línea del MPP, y Mujica es el líder del MPP. Sí, pero él no estaba en las reuniones con nosotros, andaba preocupado por otros asuntos en estos días. No sé eso, cómo fueron esos comunicados. En realidad hubo reunión del secretariado del Frente Amplio esta semana, anteayer, que también emitió una declaración en el sentido de reafirmar el diálogo y la negociación como camino, porque en el secretariado del Frente Amplio tampoco estaban muy informados de estas medidas que se iban a tomar. En realidad la decisión dice apelar a la tolerancia como valor imprescindible, apoyar el camino del diálogo, buscando superar esta situación. Ya te digo que ni el gobierno pretendía y ninguno de los actores quería. Volvamos a discutir presupuesto.
usted dice que bueno, sobre Mujica, si sabía o no sabía, si estuvo de acuerdo o no estuvo de acuerdo, usted no tiene datos. Ahora, en cuanto a la forma como procesó el Poder Ejecutivo y el presidente Vázquez en particular la decisión, parecería que también tiene reservas usted, ¿no? Por lo mismo que señalaba recién. El partido no estuvo enterado. Escúchame, yo no estoy adentro del Poder Ejecutivo, no soy un participante de todos estos diálogos, no puedo tomar una posición pública en relación al procedimiento que encabeza el presidente de la República, que es mi presidente, trabajé muchísimo para que él fuera el presidente, le deposito toda la confianza, pero no estoy adentro de las entretelas de cómo se procesan las discusiones ahí adentro, en consecuencia no me puedo expresar en ese sentido. Lo que sí puedo verificar es que los actores que lo hayan decidido no previeron cómo se iba a cambiar la discusión en esta semana, nada más que eso, que es el resultado fáctico de lo que se había decidido. Quizá la intención que se tuvo fue distinta a lo que pasó, pero cuando vos tomás una medida y ves que las consecuencias de eso no son las que quería, y bueno, lo que tenés que hacer es aflojarla, no hay otro. Sí, mi pregunta apuntaba sobre todo a saber su evaluación de otra de las consecuencias que ha tenido, porque usted se detenía en las consecuencias que el decreto tuvo en la negociación con los sindicatos, pero también lo que produjo fue una división dentro del propio frente, dentro del partido de gobierno, ¿no? Y supongo que eso tampoco es saludable en una situación como esta. No, y tampoco pasó. La declaración que emitió el secretariado fue una declaración de consenso, la apoyaron todos los grupos políticos que integran el frente. Seguro que había diversidad de opiniones sobre la pertinencia de declarar la esencialidad, pero al final, como siempre hacemos los frente amplistas, llegamos a resolver algo entre todos y en conjunto. Bueno, está preservado eso. ¿Qué análisis o qué expectativas tiene usted? Ahora todo está jugado a este fin de semana y a cómo las asambleas de los sindicatos se planten frente a esta oferta que surgió ayer y que el ministro Ernesto Murro explicaba. Las primeras reacciones de nuevo son duras, ¿no? Ademo Montevideo convoca un cacerolazo para la noche de hoy. Los gremios se reunirán y adoptarán sus decisiones. Yo no soy pitonizo, no voy a prever lo que va a pasar. Me parece que capaz que lo que ha pasado en los últimos días nos indica que hay que ser cauto, que cada colectivo adopte sus decisiones. Lo que creo que en los gremios va a primar la discusión de qué educación queremos construir, cuántas inversiones hay que hacer en la educación, qué salarios pretendemos para los trabajadores de la educación, y en ese sentido yo tengo mucha confianza en las priorizaciones que hizo el gobierno. Este presupuesto es un presupuesto muy particular, Cotero, viste que no se hace el presupuesto a 5 años, sino que se hace para los 2 primeros años, sobre lo que hay más certezas de lo que puede pasar, y lo demás se deja para ajustar posteriormente. Me parece que ese es un cambio cualitativo importante en la presentación presupuestal, nunca antes se había hecho así, y esto, además, a pesar de la situación que hay en Brasil, Argentina, que muchas veces tú has mencionado, o la que hay en China en estos momentos, igual tenemos un país que va a crecer, igual tenemos un aumento de las asignaciones presupuestales, y dentro de eso, igual que como hicimos antes, vamos a priorizar la educación. Me parece que esos son los temas sustantivos que hay que ver, que hay que discutir, por lo menos los que nos afligen a nosotros. ¿En qué dirección vamos? Mejorar la educación, mejorar la salud, mejorar el sistema de cuidado. Tú sabes mis debilidades. Se va a duplicar el presupuesto para la investigación y la innovación. Me parece que esas son cosas realmente importantes en las asignaciones presupuestales a futuro. Mejorar la infraestructura. Creo que a pesar de las dificultades que hay fuera del país, las decisiones del país van en el sentido de que, en la medida de que lo permita el tamaño de la frazada, no la estemos tironeando para acá y para allá, sino que decidamos qué queremos que cubra. Una última pregunta de Romina.
Sí, senador, mi pregunta es en base al mensaje que nos llega de un oyente, José de la Blanqueada, que dice: me suena vendetta del MPP y del Partido Comunista dentro del Frente Amplio contra Tabaré, que lo sufre la educación. Antes los dirigentes sindicales del Partido Comunista, por ejemplo, dice, los dirigentes sindicales de la enseñanza, apagaban los incendios y no los alentaban en asambleas o con ocupaciones. En los años 80 una propuesta como la que está arriba de la mesa se tomaba. ¿Cómo vienen ustedes manejando el diálogo con su base social, concretamente? Disculpame, ¿cómo venimos manejando? No te oí la última parte. Perdona. ¿Cómo vienen manejando el diálogo con su base social, con aquellos dirigentes que forman parte de los sindicatos, concretamente, teniendo en cuenta lo que plantea José, ¿no? De ninguna manera aumentar la confrontación entre los actores de la enseñanza. Nosotros hemos publicado en nuestro diario la visión que tiene nuestro grupo, nuestra comisión de educación del MPP, sobre cómo se van transformando las cosas, sobre cómo se va invirtiendo en lo uno y lo otro, sobre cómo con infraestructura se va dando respuesta a esos 30.000 estudiantes nuevos que tiene la educación media que antes no tenía, qué es lo que ha pasado con los salarios, y también fundamentando por qué se necesita avanzar hacia el 6% en el marco de lo que asignan en fin, los países de la región. Nosotros, salvo Chile, que dedica menos que nosotros, Brasil, Argentina, los demás países dedican más que nosotros a la educación, pero esa es la orientación que tenemos en el trabajo sindical, tratando de que los docentes, los gremios de los docentes, no piensen solo en sí mismos, que no sean tanto asociaciones de funcionarios, sino que sean más sindicatos, que piensen en todo el país, que para nosotros ese es el cambio cualitativo importante a lograr en los trabajadores, que no sea una corporación que solamente mida lo que le conviene a ella, sino que piense con una cabeza un poco más global, pensando en el conjunto de los trabajadores, del trabajador que está en la enseñanza y el trabajador que no está en la enseñanza y que manda a sus hijos a la enseñanza, teniendo una visión global del país, que nos parece, esa es la orientación que nosotros tenemos en el trabajo con nuestros compañeros. Senador Ernesto Agassi, del Movimiento de Participación Popular Frente Amplio, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Ha sido un gusto, Cotero, que tengas buen día.